¿te atreves a ser libre? Me aventuro a decir que no, si alguna vez has sentido que algo en tu vida te está oprimiendo, que no eres tú mismo porque tienes que ajustarte a las expectativas de otros, o que, aunque te esfuerces, no puedes satisfacer a todo el mundo, este mensaje es para ti. Porque, en realidad, la libertad no es para cualquiera. La libertad cuesta. Y no hablo solo de dinero. Hablo de coraje, de la valentía de quedar mal, de no agradar a todo el mundo, de enfrentarse al rechazo y, en muchos casos, de caminar solo. Si quieres que hable de un tema en concreto que te preocupe y quieres que te dedique el vídeo, escríbemelo en comentarios. Estoy aquí para escucharte, porque tu libertad es más importante que cualquier norma impuesta por el miedo. Vamos a hablar de cómo alcanzar esa libertad, cómo ser tú mismo sin pedir permiso y cómo asumir que, tal vez, algunos se quedarán atrás en el camino. A menudo, hablamos de la libertad como si fuera un estado natural, un lugar al que debemos llegar. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué tan pocos alcanzan esa libertad? No porque no sea posible, sino porque, en la práctica, ser verdaderamente libre no es para todos. La libertad, tal como la entendemos, significa despojarnos de todas las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, actuar sin tener miedo de lo que piensen. Pero eso también significa que, en muchos casos, serás criticado, juzgado o incluso rechazado por quienes te rodean. La libertad significa decir adiós a la necesidad de aprobación externa. Y la verdad es que esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Vivimos en un mundo donde nos enseñan desde pequeños que ser aceptados es lo más importante, que agradar a los demás es la medida de nuestro valor. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero valor reside en ser fiel a ti mismo, aunque eso te haga perder el cariño de algunos? La búsqueda constante de aprobación es el mayor obstáculo para ser libre. Nos han enseñado que debemos ser agradables, seguir las reglas, encajar. Desde pequeños, hemos aprendido que si nos comportamos bien, si cumplimos con las expectativas de los demás, seremos queridos. Pero, ¿qué pasa cuando ya no te importa ser querido por todos? ¿Qué pasa cuando empiezas a seguir tu propio camino, a escuchar tus propios deseos, a buscar lo que realmente te llena? Ahí es cuando comienza la verdadera libertad. Ahí es cuando te das cuenta de que, por mucho que quieras, no puedes gustarle a todos. Y eso está bien. Porque lo importante es que, al dejar de ser quien los demás esperan que seas, comienzas a ser quien realmente eres. El miedo al rechazo se presenta como una barrera gigante. La sensación de no encajar, de ser excluido, de no formar parte del grupo, todo esto genera un miedo profundo en la mayoría de las personas. Nos han condicionado a creer que si no nos aceptan, si no estamos bien con los demás, estamos haciendo algo mal. Sin embargo, la verdadera libertad llega cuando comprendes que el precio de la autenticidad es precisamente ese, dejar ir la aprobación ajena. Porque si vives para agradar a los demás, inevitablemente te pierdes a ti mismo. Vives para encajar en moldes que no son tuyos, para ajustarte a expectativas que no tienen nada que ver con tu esencia. Pero cuando decides liberarte de eso, cuando decides que tu voz interna es más importante que la opinión de los demás, es cuando realmente comienzas a vivir. Y sí, esto a menudo significa que perderás a algunos en el camino. Perderás amigos, conocidos, personas que solo te valoraban por lo que representabas o por lo que hacías por ellos. Pero también ganarás algo mucho más valioso, tu paz interior, tu autenticidad. En este proceso de liberación, te encontrarás con momentos de soledad, de duda. Habrá momentos en los que mirarás alrededor y pensarás que estás perdiendo todo, que te has quedado sin nadie, sin apoyo. Pero la soledad es parte de la aventura. Al principio duele, claro. Pero, con el tiempo, te das cuenta de que la soledad es solo la manifestación de que te estás construyendo a ti mismo. Y, aunque no lo creas, esa soledad tiene un valor inmenso. Porque, en esos momentos, eres tú solo contigo mismo, sin máscaras ni expectativas ajenas. Es cuando dejas de necesitar la validación externa para empezar a confiar plenamente en tu propio juicio. El miedo a ser odiado es otro obstáculo que se cruza en el camino hacia la libertad. A todos nos da miedo que nos critiquen, que nos rechacen, que nos juzguen.
Vivir para agradar a los demás significa que tenemos miedo de ser mal vistos, de ser catalogados como egoístas, rebeldes o incluso malas personas. Pero, en realidad, ser odiado por algunos no significa que estés haciendo algo mal. Al contrario, puede ser una señal de que estás rompiendo los moldes, de que estás siendo auténtico. El odio de los demás tiene poco que ver contigo y mucho que ver con sus propios miedos y frustraciones. Cuando entiendas que no puedes controlar cómo te ven los demás, pero sí cómo te ves a ti mismo, te liberarás. Te darás cuenta de que, al final, lo que más importa es la forma en que te aceptas y te valoras, no lo que los demás piensen o digan. Al principio puede parecer que el precio de la libertad es alto, pero si sigues adelante, descubrirás que todo lo que pierdes en el camino lo ganas en bienestar emocional. La verdadera libertad viene cuando dejas de depender de las opiniones ajenas. Cuando dejas de sentir la necesidad de que todos te aprueben, la vida se hace mucho más ligera. Dejas de vivir por los estándares de otros y comienzas a vivir de acuerdo a lo que realmente te hace feliz, a lo que resuena con tu alma. Y cuando llegas a este punto, entiendes que las críticas y el rechazo son solo ruidos de fondo, que la verdadera riqueza está en tu paz interior. Ser libre significa vivir según tus propios valores y deseos, no los impuestos por los demás. Es una vida en la que tus decisiones están guiadas por lo que realmente te importa, no por lo que te dicen que es importante. Claro, habrá quienes no comprendan tu camino, quienes te juzguen, pero lo que debes recordar es que tú no estás aquí para agradar a todos, sino para ser fiel a ti mismo. Y cuando encuentras esa autenticidad, cuando te liberas de las expectativas ajenas, descubres algo muy poderoso, la paz mental. Ya no vives pendiente de lo que los demás piensan, y eso cambia todo. Te invito a reflexionar sobre esto, ¿realmente vale la pena todo lo que implica ser libre? La respuesta es sí. Vale la pena. Porque no hay nada más satisfactorio que vivir según tus propios términos, sin miedo, sin máscaras, sin cadenas emocionales. Y aunque, al principio, el camino sea difícil, lo que ganas es invaluable: relaciones auténticas, confianza en ti mismo, y una vida llena de propósito. Si este mensaje te ha tocado, si sientes que este es tu momento de empezar a ser libre, quiero pedirte algo: suscríbete al canal. Ayudas a que crezca y, al mismo tiempo, te acompañaré en este viaje de autodescubrimiento. Porque, al final, la libertad no solo es un destino, es un camino que se recorre paso a paso. Y juntos, podemos recorrerlo. Recuerda, ser libre no es para cualquiera, pero si tienes el coraje de quedar mal con los demás, entonces estás en el camino correcto.